por suerte, con señal y así es que listos para pasar clase. Excelente, excelente, Raúl. Bueno, yo creo que sí vamos a arrancar. Vamos a. Habíamos, habíamos quedado en esta partecita, eh, hablando acerca de lo que implica una competencia. Y pues bueno, la última clase tomábamos como ejemplos, ¿no? Los que están en pantalla. Y hacíamos énfasis en que no solamente se necesita conocimiento para poder desarrollar una habilidad, no solamente se necesita ese conocimiento, poner en práctica ese conocimiento, pero además de que sepa poner en práctica ese conocimiento, tiene que saber tomar decisiones, ¿no? Y tiene que hacer lo que implica tener, ¿no? Una actitud en función de la actividad que va a realizar, ¿no? Por eso es que hablábamos del pizzero que tenía que saber la receta, los condimentos, necesita tener conocimiento de todos los procesos que se requieren para hacer una pizza, ¿no? Y además tiene que saber utilizar todos esos conocimientos para poder realizar la masa, para poder hacer la salsa, para poder armar la pizza, ¿no? Entonces necesita de ambos, de conocimiento y también de la parte práctica, ¿no? Pero además de esto, necesita hacer una buena pizza, tomando en cuenta la higiene, tomando en cuenta el tema de la estandarización que implica de que el producto sea homogéneo, ¿no? No es que hoy día me sale bien, mañana me sale duro, me sale con un sabor distinto. No sé, la idea es de que el producto siempre salga bien. Entonces, para poder desarrollar esta competencia, ¿no? Se requiere de los tres saberes que hemos estado hablando la anterior clase. ¿No? Y partiendo de esto siempre, ¿no? De que la formación basada en competencias utiliza el enfoque de la socioformación. El enfoque de la socioformación busca formar, ¿no? A las personas para resolver problemas del contexto. Por eso es de que se utiliza, por eso es que se mezclan, ¿no? Estas dos palabras, o se fusionan. Sociedad y formación hacen la socioformación, que es un enfoque que busca una formación integral, en donde las personas realmente puedan resolver los problemas que se enfrentan en el día a día. Ahora, hay que tener en claro una situación, ¿no? A diferencia de como cuando se han creado las primeras escuelas, que tenían un contexto diferente y que estaban con un enfoque bien dirigido, ¿no? La educación nació para responder al mercado laboral, a las empresas. El enfoque de la socioformación va más allá de solamente tomar en cuenta el requerimiento que tienen las empresas, ¿no? Porque el enfoque socioformativo lo que busca es que las personas no solamente puedan responder a lo que pide el mercado, a lo que piden las empresas, sino busca desarrollar competencias en donde las personas van a poder desarrollar competencias que les permitan, ¿no? Resolver sus problemas en el día a día, que pueda enfrentar la situación que le toca vivir, que cada persona tiene que vivir un contexto diferente, pero se supone que la educación tendría que ayudarle a las personas a resolver los problemas que va a enfrentar. Entonces, no es solamente que
La socioformación busca formar profesionales o personas con ciertas competencias para desempeñarse en el ámbito laboral. No, va un poquito más allá porque las personas viven en una sociedad que tienen diferentes dificultades, ¿no? Y también las personas no son únicas, entonces, o perdón, las personas en realidad sí son únicas y por tanto pueden resolver un mismo problema desde diferentes perspectivas. Entonces, para poder desarrollar una competencia en una persona, es necesario apuntar al conocimiento, a las habilidades prácticas, sin descuidar el saber ser y el saber convivir, ¿no? Entonces, habíamos hablado igual anteriormente de que, pues, perdón, está haciendo calor por acá. No, les decía, habíamos hablado anteriormente de que es muy importante, ¿no?, tener en cuenta estos tres o cuatro parámetros para poder desarrollar competencias, ¿no? Se ha hecho mucho foco en el conocimiento y antiguamente o tradicionalmente todavía hay empresas que buscan personas que saben mucho o que desarrollen ciertas habilidades prácticas, ¿no? Pero con esto de la incorporación de la tecnología, la situación y el contexto también cambia, ¿no? Una de las empresas más grandes del planeta y la que resalta en temas de video, por ejemplo, es NVIDIA, ¿no? Y su dueño, ¿no?, uno de los fundadores, que se llama Jensen Huang, el año pasado, en una entrevista decía que a estas alturas nadie debería aprender a programar, porque la IA lo hará por nosotros. Y claro, causó bastante revuelo esto el año pasado, ya que todo el mundo estaba pensando que el futuro era la programación. Las carreras con mayor proyección en el futuro tenían que ver con programación, con sistemas, con informática, con big data, con todo relacionado, ¿no?, con la computadora. Eh, Cuando este CEO de NVIDIA dice que no se va a necesitar aprender a programar porque la IA lo va a hacer por nosotros, pues muchos criticaron esta posición en su momento el año pasado, pero ahora nos damos cuenta que sí tenía razón. Yo tengo algunos colegas que son programadores, que son desarrolladores de software y que gran parte de su desarrollo, gran parte del trabajo que realizan lo hacen con inteligencia artificial. Y no con inteligencia artificial especializada para su rubro, pues no, o sea, utilizan ChatGPT, utilizan Gemini, utilizan DeepSeek, hay inteligencias artificiales que están a disposición de cualquier persona. Y realmente ahora eh, no necesitas no tener grandes conocimientos en programación para poder programar. Simplemente tienes que saber dar unas buenas instrucciones a la IA y la IA te va a ayudar de sobremanera, ¿no? Entonces, pues el mundo está cambiando y las competencias que son necesarias en este nuevo contexto, en esta nueva sociedad, son diferentes, ¿no? Y hoy día vamos a analizar de la oferta académica, por ejemplo, que se da a través de los CEAS, se van a dar cuenta cuán bien o cuán mal o cuán actual o cuán futurista está, por ejemplo, los diferentes programas, ¿no? Porque, miren, ahora el foco está en la utilización y en el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la, la tecnología se ha metido en todos los sectores. En la actualidad, por ejemplo, hasta el micro te cobra en QR. La caserita que te vende verduras en el mercado
te cobra te da la posibilidad de cobrar con QR. Entonces, fíjense cómo está influyendo esto en la vida de las personas, ¿no? En, en ámbitos más académicos y profesionales, por ejemplo, ya ya se ha dicho, anterior semana, hace un par de semanas salió un artículo que una de las carreras que va a desaparecer, por ejemplo, va a ser contaduría, los contadores. Otra de las carreras que va a desaparecer van a ser los administradores de empresas genéricos. ¿Por qué? Porque ya la tecnología puede hacer todo eso, ¿no? Ya no se necesita personas que hagan trabajos manuales, porque eso lo va a poder hacer la computadora, la inteligencia artificial. Esos ejercicios tan complejos de cálculos que, que requería mucho esfuerzo intelectual, pero si es algo que se puede automatizar, la computadora lo puede resolver fácilmente, ¿no? Entonces ahora las personas necesitan desarrollar ciertas competencias que les permitan utilizar la tecnología, ¿no? Un ejemplo simple, hace, hace un par de semanas todavía se hacía colas en los surtidores. Entonces para poder comprar un poco de gasolina uno tenía que hacer cola. Pero había días o había semanas que la gente tenía que hacer 4, 5, 6 o tenía que dormir en el lugar, en el estacionamiento, o perdón, en la gasolinería para poder acceder a un poco de gasolina o llenar el tanque. Entonces empezaron a crear las aplicaciones, hubo una empresa Biopetrol empezó a publicar la cantidad de saldo disponible en sus diferentes surtidores que actualizaba cada cierto tiempo. Eso ayudaba un poco, pero las colas eran inmensas, entonces uno no sabía si es que le iba a tocar o no le iba a tocar. Entonces, qué es lo que hacía, por ejemplo, yo? Sabía que había mucha cola, entonces no tenía sentido hacer cola en vano. Entonces, ¿qué hacía? Sacaba el celular y a cualquiera, Gemini, ChatGPT, la que esté abierta, y le decía, ¿no? Le decía la ubicación del surtidor, que estaba aproximadamente a unos 3 kilómetros, ¿no? Que le daba la información de la aplicación, de la cantidad de litros de gasolina que tenía, y que me haga un cálculo aproximado de cuánto tiempo va a tardar, ¿no? Y cuántos vehículos podría eh, atender en ese tiempo. Entonces me hacía un análisis bastante minucioso y me daba un dato aproximado. Me decía que, por ejemplo, con la cantidad de gasolinas que tiene, puede atender a 437 vehículos y considerando la distancia que yo estaba y sacaba promedios y todo eso, me decía de que va a alcanzar para tantos vehículos y va a tardar tanto aproximadamente, ¿no? Entonces, con esa información que era muy, pero muy aproximada, por no decir exacta, si sabía que iba a tardar 7 horas en hacer cola, pero no me iba a llegar a mí, entonces simplemente no hacía cola. No hacía cola y me iba. ¿Para qué vamos a perder tiempo? Entonces, lo más que tardé en cargar gasolina, por ejemplo, ha sido 2 horas, hora y media, pero considera que los demás han esperado mucho más. ¿No? Pero eso es utilizando una tecnología, una inteligencia artificial que está a nuestra disposición, ¿no? O sea, ahora la IA, por ejemplo, está metida en todo, está en educación, está en finanzas, está en gastronomía, y han creado asistentes de los chefs, por ejemplo, ¿no? La IA no es algo que va a venir, la IA es algo que ya está y que tenemos que empezar a utilizar para los diferentes procesos educativos. La IA nos puede ayudar a planificar, a organizar mejor las actividades, a evaluar, a revisar exámenes, nos puede ayudar
a lo que nosotros posiblemente ni siquiera nos imaginamos, pero si no desarrollamos estas competencias, vamos a seguir trabajando, ¿no? Con herramientas tradicionales que no son tan ágiles, ¿no? Entonces, la educación debe responder a esta sociedad. Y si ahorita estamos en esa transición de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, hay que formar a los profesionales, a los futuros profesionales, para que desarrollen las competencias necesarias que les permita enfrentar su diario vivir, ¿no? Cuando les toque, por ejemplo, salir al mercado laboral, ¿no? Entonces, ya no necesitamos rompernos la cabeza para poder resolver problemas bastante sencillos, ¿no? Otro ejemplo es cuando hoy día se jugó la final en un lugar donde yo trabajo y pues cuando tocaba hacer el feature del campeonato, es todo un drama, ¿no? Hacer cuadrar. eh, y claro, eh, estaban teniendo dificultades para poder organizar los equipos, los horarios, las canchas. Y no, pues era todo un rompecabezas. Pero yo le digo, pero no te hagas tanto problema, ¿tienes la lista de los equipos? Sí, aquí están. Ok, entonces tienes las canchas y aquí están. Entonces uno le da una instrucción a la inteligencia artificial, le digo, mira, toma esta lista de equipos, estas son las canchas, prográmame de manera aleatoria partidos de tantos minutos con un descanso de 5 minutos, ¿no? Y hacen el feature para llegar hasta la final, con eliminación directa y en cuestión de segundos, ¡pum! Y sale todo eso, ¿no? Entonces, y la otra persona cuando, pero ¿se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Y si tienen que pagar, no, no, es gratuita, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando. Hay empresas que aquí, por ejemplo, están empezando a utilizar inteligencia artificial para poder atender a sus clientes. eh, Cuando llamas a una empresa, era muy difícil que una persona te pueda contestar. Ahora, con la inteligencia artificial, es muy fácil instalar un chatbot o crear un avatar con las características de una persona que trabaja en la empresa y se puede inclusive grabar y entrenar la voz de esa persona y esa persona atiende al público. Y es capaz de responder las preguntas que usted le haga. Como es ahora ya ha avanzado tanto la IA de que usted ya puede hablar con la IA y la IA le va a responder en tiempo real, ¿no? Y entonces eso están utilizando nuestros estudiantes, tienen acceso, o sea, por eso gran parte de las tareas que se les da, ellos lo hacen con inteligencia artificial. Y los docentes no estamos, ¿no? Sabiendo aprovechar ese potencial que tiene la IA, porque nos puede servir de mucho también para los procesos educativos, ¿ya? Entonces, necesitamos entender realmente cuáles son los problemas que van a tener que resolver en el futuro y hay que adelantarse a esta situación, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es lo que se quiera, por ejemplo, pues el perfil o las competencias que se van a tener que desarrollar son diferentes. Ustedes en pantalla, ay, no había habilitado mi cámara, no me olvidé. Ahí está. Ustedes en pantalla tienen una imagen acerca de las competencias que se priorizan en el nivel estratégico. Entonces, el año pasado la Universidad Franz Tamayo han realizado una investigación y han identificado las competencias que las empresas valoran en los trabajadores que ocupan cargos gerenciales, ¿no? Ariel Villarruel, que es el experto de la Jefatura de Enseñanza y Aprendizaje de la Unifrance, él explicaba que había 9 competencias que deben desarrollar los futuros profesionales que quieren trabajar en cargos gerenciales.
¿no? Habilidades, por ejemplo, como habilidades tecnológicas, de pensamiento crítico, resolución de problemas, habilidades de comunicación, inteligencia emocional, adaptabilidad y agilidad, aprendizaje continuo, liderazgo y habilidades de gestión, creatividad e innovación, conciencia cultural y diversidad, y pues bueno, también competencias digitales. Ahora, esto es lo que el mercado y las empresas buscan en los gerentes, ¿no? En aquellas personas que ocupan cargos de jefatura, de dirección. Claro, se dan cuenta, y cuando uno analiza esto, y uno dice, pero ¿y dónde se enseña a las personas a tener una comunicación efectiva, por ejemplo? ¿No? Porque eso es lo que valoran, miren, en cargos gerenciales. El 83.3% ha indicado eso. La comunicación efectiva, escrita. ¿Cuántos ahora de la gente, ¿no? que está en edad activa para trabajar, no puede escribir, por ejemplo, bien? Tiene errores ortográficos y pues un gerente tiene que estar haciendo informes, presentando reportes, tiene que saber comunicarse de manera efectiva. Eso es lo que buscan. O sea, más que, inclusive, fíjense, más que tenga competencias digitales, lo que están pidiendo en cargos gerenciales son otras cosas que tienen que ver con habilidades blandas, con esa capacidad de resolver problemas, ¿no? A las empresas les interesa contratar, por ejemplo, personas honestas, personas íntegras, que no le roben a la empresa, que no hagan fraude. ¿Y dónde se enseña eso? ¿Dónde se enseña a las personas a ser íntegras, a ser honestas, a ser resilientes, a que sepan trabajar en equipo? Eso es lo que exigen, ¿no? Para cargos gerenciales. Y tenemos que estar conscientes, ¿no? Que para desarrollar estas habilidades, las personas deben estar conscientes de que el aprendizaje debe ser continuo, que todo el tiempo tenemos que aprender y aprender, ¿no? Entonces, esto es para cargos gerenciales. Claro, no nos interesa tanto en los CEAs porque no formamos personas para que vayan a trabajar como jefes o como gerentes, ¿no? Pero esto yo les comparto acá para que podamos entender lo que el mercado requiere. Y no es lo mismo lo que el mercado requiere para cargos gerenciales que para cargos operativos y técnicos, ¿no? Para poder englobar esta situación necesitamos asentar en las habilidades profesionales, que están directamente relacionados con las competencias profesionales, ¿no? ¿Qué son estas? Son capacidades, competencias, atributos, talentos y conocimientos que caracterizan a las personas. Esta es una definición consensuada a través del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Las empresas buscan profesionales que tengan ciertas habilidades, que tengan ciertas competencias, ¿no? Esto a nivel estratégico. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede a nivel operativo? Y esto es lo que ha arrojado ese resultado de la Universidad Franz Tamay. Mire, la integridad y la responsabilidad son valorados, lo que sugiere una expectativa de liderazgo ético y confiable. O sea, para personas que van a salir
de las diferentes carreras. De los SEA salen auxiliar, técnico básico, técnico medio, y van a ir a trabajar posiblemente a un restaurante, a un hotel, a una panadería, a un salón de belleza. Entonces, cuando han preguntado para cargos del nivel táctico, para personal operativo, las empresas han dicho de que necesitan trabajadores motivados a los que puedan delegar hacer las actividades. Eso es lo que más buscan. O sea, para poder contratar a una persona en un cargo, buscan que tenga motivación, que sea honesta, que sea responsable. A las empresas no les interesa más que la responsabilidad de la integración, el tema de las habilidades duras. Las empresas ahora están buscando gente que sea honesta, que sea responsable, que cumpla con su trabajo, que llegue a tiempo, que sea puntual. ¿Y dónde se enseña eso? O sea, los CEAs, por ejemplo, están formando gente en la que se puede confiar, están formando técnicos íntegros, honestos, responsables, o están formando profesionales eh, bastante teóricos. Entonces, claro, obviamente esta es la percepción desde el punto de vista empresarial. Habíamos dicho que la socioformación no busca formar profesionales para el mercado laboral, para lo que exigen las empresas. Pero tenemos que tomar en cuenta que las empresas resuelven necesidades de las personas. Entonces, cuando una persona tiene competencias que le van a ayudar a resolver algún problema, por lo general lo va a hacer a través de un producto o un servicio. Entonces, si se enseña a la gente a solucionar problemas, pues indirectamente las personas van a, ¿no? En el área técnica principalmente, o sea, van a desarrollar estas competencias, las van a aplicar y van a generar emprendimientos, ¿no? Pero esas personas que trabajan tienen que ser bastante confiables. Es, nosotros vivimos en un país bastante informal. Es más, se dice entre 80 y 90% de las personas en edad de trabajar lo hacen en el sector informal. ¿Y qué es lo que sucede en el sector informal? No sé si Raúl le ha pasado, pero usted va a cualquier emprendimiento, va a un sastre, va a un mecánico, puede ir a alguien que se lo haga la torta para algún evento, y ¿sabe qué? Es muy, muy raro aquel que cumple. Si te dice, mire, voy a terminar su traje para tal fecha, usted va a esa fecha y dice, ay, no he podido, por favor, mañana. El mecánico igual. Sí, sí, lo vamos a ver a la tarde, ya va a salir, y no sale el vehículo, ¿no? Entonces, ¿y por qué se da esa situación? Claro, o sea, la mayoría son empíricos, no han sido formados para eso, sino que han aprendido a través de la experiencia. Entonces, necesitamos comprender cómo se está desarrollando ahorita el mundo para poder diseñar una currícula que responda, ¿no? A resolver los problemas de la sociedad y del contexto, no solamente de las empresas. Porque las personas tendrían que estar preparadas para enfrentarse el día a día. Hay muchas competencias que se tienen que desarrollar en los estudiantes, en los futuros profesionales, pero las más importantes, si se dan cuenta, en este momento no tienen que ver directamente con el conocimiento específico y con las habilidades específicas de su formación.
no. Y esto es lo que establecen las empresas, ¿no? Si nosotros fuéramos dueños de una empresa, pues vamos a querer contratar a una persona responsable. ¿De qué nos sirve contratar al, a la persona que más sabe respecto a, no sé, si necesitamos contratar a un técnico de refrigeración, por ejemplo, podemos contratar al erudito, al que más sabe, al que arregla mejor. Pero si es un irresponsable, se falta cada vez, no avisa cuando no llega, no nos sirve de mucho. O sea, puede tener mucho potencial, pero si no es responsable, si no es honesto, pues no ayuda, ¿no? Entonces, partiendo de esto, necesitamos comprender cómo se está moviendo y cómo se está desarrollando la sociedad. Hay que preguntarse por qué Bolivia, por ejemplo, sigue ocupando puestos de primero, segundo, tercero en temas de corrupción. Muchos dicen que los valores se enseñan en casa. Sí, pueden sentarse las bases en casa, en la familia, pero la educación tiene que ver mucho que ver con esto. Está comprobadísimo en aquellos lugares donde el nivel de educación es más elevado, la corrupción es más chiquita. En algún momento nosotros hemos sido el subcampeón en corrupción en el mundo, ¿no? Entonces, fíjense, la educación no está respondiendo a lo que requiere la sociedad, a lo que requieren las empresas. Algo se está haciendo mal. Algo que se está haciendo ahora no está funcionando, ¿no? Y en el sector público, particularmente aquí en Bolivia, tiene serias dificultades para formar profesionales para el futuro. Yo acá les paso el dato, ¿no? Porque esto es de una publicación del Foro Económico Mundial. Hace 2 años pues, se sacó un informe en donde hablaba del futuro del trabajo y había identificado las 10 profesiones que tendrán mayor demanda entre el 2023 y el 2027. Ellos habían hecho una encuesta a 803 grandes empresas de diferentes partes del planeta que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías a nivel mundial. Son empresas inmensas, son empresas grandes. Cuando se les pregunta, ¿y qué tipo de profesionales ustedes creen que van a requerir en los próximos años? Y fíjense cuál ha sido ese ranking. Las empresas han respondido, han dicho, vamos a necesitar especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Vamos a necesitar especialistas en sostenibilidad ambiental. Vamos a necesitar analistas en inteligencia comercial, analistas de seguridad de información, ingeniero fintech, un contador, un financiero que combine con la tecnología, analista de datos o científicos de datos, ingeniería robótica, ingeniero en electrotecnología, operador de equipo agrícola, especialista en transformación digital. Estas van a ser 10, las 10 profesiones del futuro. Y cuando nos preguntamos, ¿cuál de estas a cuál de estas nos acercamos? Estamos, estamos formando, por ejemplo, a operadores de equipo agrícola que necesita, por ejemplo, nuestro país. Qué interesante fuera, ¿no? De que en los SEAS puedan aprender y lamentablemente tienen que, o sea, no hay.
Fíjense, estas máquinas que utilizan, estas cosechadoras que pueden llegar a costar más de $1 millón, inclusive hay maquinaria que utilizan $500.000, o sea, son bastante caras y a veces les cuesta encontrar personas altamente calificadas, porque no hay, y los que hay tienen que formarse por cuenta propia. Después, a las otras carreras, fíjense, difícilmente ningún se acerca a la oferta que necesita o a la tendencia del mercado. Al menos en las instituciones, en las instituciones públicas. Pero ¿qué es lo que sucede, no, con las instituciones privadas, como la Universidad Católica de Bolivia? El año pasado, la carrera, la Católica sacó una nueva carrera, una nueva ingeniería. Y esta nueva carrera se llama Ingeniería en Inteligencia Artificial. Seguramente han tenido muchas dificultades, no hay docentes preparados, hay que traerlos de afuera, pero el mercado necesita. Y ahora la gente puede optar por esta alternativa, el mercado sí lo necesita. Otra, la Escuela de la Producción y de la Competitividad, por ejemplo, están empezando a sacar una licenciatura en negocios digitales, un técnico universitario superior en emprendimientos digitales, un técnico superior en gestión y emprendimiento. Y estas son carreras o nuevas ofertas que van a responder al mercado, al mercado que se necesita. Lo que no se está haciendo, ya sea en regular, en alternativa y en superior también, en el sector público, las escuelas fiscales tardan en reaccionar, tardan mucho en innovar. Existen muchos procesos burocráticos para poder crear, aperturar paralelos, crear nuevas ofertas. Y realmente eh, es necesario que se actualice la oferta curricular, ¿no? O sea, si se dan cuenta, la oferta de los SEAS es bastante tradicional. Cursos relacionados a gastronomía, cursos relacionados a corte de confección, artesanías, todas tradicionales, ¿no? Ahora, claro, es imposible, no se puede esperar que un centro de educación alternativa forme ingenieros en fintech, por ejemplo. Es imposible, no se puede. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿No? Se puede, se puede plantear oficios puente. ¿Qué son los oficios puente? O sea, son oficios que tienen una rápida inserción al mercado laboral. Estos son oficios que modernizan la práctica tradicional utilizando tecnología sin requerir 5 años o 4 años en la universidad, ¿no? O sea, si se dan cuenta, si nosotros analizamos la realidad boliviana, vivimos en la informalidad. El contrabando reina. Nuestra economía es informal. En muchos casos, pues, la economía informal mueve más que los negocios formales, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la educación impulsa y ayuda a reducir la informalidad en Bolivia? Porque la informalidad es terrible, ¿no? Afecta a las empresas, afecta a las personas. En la informalidad nadie controla nada. O sea, hay empresas
que inclusive son legalmente constituidas, pero que no respetan los derechos de los trabajadores. Los guardias de seguridad trabajan 12 horas, algunos recepcionistas en hoteles trabajan 12 horas al día, y eso no está permitido en Bolivia. La ley no lo permite, pero la gente no hace caso. No está permitido vender ropa usada. Hay ferias como la 16 de julio, como la Cumavi aquí en Santa Cruz, que se vende. Está prohibido, porque no, nadie puede vender ropa usada, pero se lo hace, ¿no? Entonces, hay mucha informalidad en Bolivia. Y aquellas personas que trabajan en el sector informal no tienen, no les respetan sus derechos laborales, no tienen vacaciones, no tienen indemnización, no tienen seguro a la salud, no aportan a la AFP, no están en desventaja. Pero ¿qué pasaría si los SEAs impulsan un cambio hacia la reducción de la informalidad? Y acá hay dos ejemplos solamente. Del agro tradicional al agrotech operativo. En lugar de enseñar cómo se cultiva la papa, por ejemplo, se podría ofrecer técnicos en manejo de drones para fumigación o instalación de riego automatizado. El mercado lo va a agradecer. ¿Por qué en los SEAS no estudian técnico auxiliar, técnico básico, técnico medio en manejo de drones para fumigar, por ejemplo? Pero no se utiliza no existen este tipo de programas. Pero el mercado sí lo necesita, porque hay empresas privadas que sí ofrecen este tipo de servicio y y de que los pequeños productores en algunos casos adquieren estos servicios, ¿no? Algo más fácil, por ejemplo, algo más fácil de entender. ¿Por qué no se crea, ¿no? un curso, ya sea de auxiliar, técnico básico o medio, de soporte de la economía digital, hardware y redes, ¿no? Porque se han dado cuenta que la mayoría de las personas que arreglan celulares, que arreglan computadoras, han aprendido por cuenta propia, no han estudiado, no han ido a un instituto, ¿no? Los que arreglan los celulares, ellos han aprendido haciendo, viendo un video de YouTube y así trabajan. Con los mecánicos pasa algo parecido. La mayoría de los mecánicos son empíricos, no han estudiado en alguna universidad, sino que ellos han empezado a trabajar de ayudantes, han empezado a arreglar cosas y a través de la experiencia han desarrollado ciertas habilidades. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, los SEAs empiezan a ofrecer cursos que tengan que ver con la reparación de los dispositivos móviles, por ejemplo? No solamente remitirse a organizar cursos de gastronomía, de corte y confección, de arreglos para cumpleaños, está bien, hay que hacerlo. ¿Cuánto tiempo necesitamos para formar a una persona capaz de arreglar celulares? ¿No? Sí, se podría hacer en un corto tiempo. Imagínense que en los SEAS estén ofertando cursos que tengan que ver con la instalación de fibra óptica para que todos tengan wifi domiciliario, por ejemplo. Pero eso tendría que cambiar, ¿no? O sea, miren, yo esta imagen la hizo la inteligencia artificial. Yo simplemente le di una instrucción, le dije que tomando en cuenta el contexto boliviano, ¿no? Las características de los pequeños emprendimientos y la informalidad, que me proponga, ¿no? Tres áreas de formación que se podrían implementar al interior de los SEAS. Y me ha propuesto tres, ¿no? De hecho, el tema del integrador fintech, como por ejemplo el experto en QR.
Ahora en todos los negocios, sea una carnicería, librería, sea una panadería, sea, en todos los negocios están empezando a utilizar QRs. Pero muchas de las personas, muchos de los comerciantes no saben cómo funciona el QR. Para nosotros podemos ser tan fácil. Generar un QR lo hacemos en cuestión de segundos. Pero la gente que está trabajando en los negocios no sabe, no sabe configurar los pagos digitales, no sabe generar su reporte financiero, no sabe manejar su billetera móvil, no sabe realizar una transacción financiera, no sabe realizar un traspaso de una cuenta a otra cuenta, no sabe cómo pagar por su banca, por internet, su alquiler, sus servicios básicos, su teléfono, su servicio de agua. No, no saben. Y tienen que estar yendo a hacer los procesos, tienen que estar yendo al banco, tienen que estar yendo a la empresa que les provee el Internet. Y cuando podría haber una persona que posiblemente puede estudiar en un CEA, que sea un experto en todo esto, en estas pequeñas cositas que no son tan complicadas, pero que les va a ayudar un montón, ¿no? A los negocios, ¿no? Sería un consultor que puede responder las inquietudes de tantas personas, ¿no? Un gestor digital, miren, ahora gran parte de los trámites se lo hacen por internet. Quiero sacar antecedentes de la policía, lo puedo hacer por internet. No necesito ir a la policía, ¿no? Quiero sacar mi NIT, puedo empezar el trámite por internet. Puedo iniciar el trámite del CEPREC por internet para crear una empresa. Pero hay mucha gente que no sabe cómo funciona eso, no sabe que cada persona tiene su ciudadanía digital, que le permiten hacer un montón de transacciones a través del celular y de una aplicación. Las empresas, las pequeñas empresas, todos los meses tienen que declarar por Internet. Tienen que declarar su IVA, su IT, tienen que utilizar el CIAT para poder hacer sus envíos de libros, de compras, de ventas. La gente no sabe utilizar y, y no quiere contratar a un contador porque les cobra caro. Pero estas cositas se las puede enseñar en 6 meses a una persona y puede ir a apoyar a un grupo enorme de personas, ¿no? El tema de un técnico de estándares de sanidad y calidad. ¿Se han dado cuenta que el sector gastronómico es el más informal? Muchas empresas, pequeñas empresas que quieren crecer, no saben cómo tramitar sus registros en ASAC, no saben cómo desarrollar sus manuales de buenas prácticas, no saben cómo crecer. ¿Por qué no se forma a personas en los CEAS, ¿no? Que vayan y ayuden a los establecimientos gastronómicos informales? O sea, hay un mercado tan enorme, estos son 3 ejemplos solamente, que podría, ¿no? Porque se supone que a los CEAS van gente que tiene más de 15 años, ¿no? Y que por alguna otra razón ha dejado de ir a la educación regular. Y necesitamos ofrecer, claro, es una formación humanística, pero también técnica. Y en la parte técnica hay que aprovechar. Entonces, pues se tiene que empezar a cambiar de mentalidad y las autoridades tienen que comprender que lo que hemos estado haciendo no ha funcionado, los resultados son claros. No podemos seguir en la misma línea. La educación tiene que evolucionar, tiene que empezar a cambiar.
los mismos cursos tradicionales que están ofertando tienen que tener otro enfoque, ¿no? Por ejemplo, yo, no sé, yo he visto en algunos SEAs que les ofrecen, que los capacitan en belleza, que les capacitan ahí en uñas y todo eso. Eh, Ese sector ha cambiado hartísimo. Acá en Santa Cruz ya los spas o los salones tienen máquinas en donde vos pones la mano en una computadora, eliges el diseño, ¿no? Terminas de pulir el diseño, ok, y se imprime y tus dedos ya están ahí con una precisión tan exacta, ¿no? Que uno ve esas uñas y se sorprende. Y cuando veo los SEAs digo, pero lo están haciendo de la manera antigua, ¿no? Entonces, no podemos dejar de usar la tecnología. Y algo que tenemos que rescatar de este señor Jorge López es que la pobreza es cara, ¿no? Este señor en una de sus entrevistas hace un par de años atrás eh, habló de esto, ¿no saben? De que la pobreza es cara. ¿Y por qué la pobreza es cara? Porque el pobre termina pagando más que cualquier persona. Y uno dice, ¿pero cómo? Claro, la gente que tiene pocos recursos, vive del día a día, tiene que ir a comprar un kilo de arroz, un kilo de azúcar. Y claro, cuando uno va a comprar por kilos es más caro. Pero aquella persona que tiene o familia que tiene mayor poder adquisitivo, no va a comprar un kilito, va a comprar 5 kilos, va a comprar una arroba. Y cuando compras por arroba es más barato. Entonces, el que tiene más plata compra más barato. Y es más, en los bancos, ¿saben qué? O sea, uno se sorprende. Las empresas más grandes, o sea, que en teoría pueden pagar el interés más elevado, pero las empresas más grandes pagan tasas de interés más pequeñitas, ¿no? Hay empresas que se prestan millones, 5 millones, 10 millones de dólares y están pagando 6% tasa de interés anual. Y una persona que se presta 5.000 bolivianos está pagando 19%, 25%. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué el que tiene más paga menos y el que tiene menos paga más? O sea, es que ser pobre es caro, ¿no? Y esto está relacionado con la educación, obviamente. Jorge López decía de que el modelo educativo en Latinoamérica mide la capacidad de memoria y no la capacidad de razonar. Se premia mucho la memoria. La educación ha estado enfocada en eso. La evaluación que se realiza ahora en las unidades educativas, si ustedes se ponen a analizar, es memorística en la mayoría de los casos, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, para poder hacer un cambio, se necesita, ¿no?, que las instituciones académicas estén involucradas. Pero no solamente se necesita a las instituciones académicas, no solamente se necesita el compromiso de las escuelas, de los colegios, de los centros de educación alternativa, de los institutos, de las universidades, porque todos tendríamos que apuntar en una dirección y complementarnos, ¿no? Y tenemos que empezar a impulsar desde la academia, desde las instituciones académicas, tenemos que impulsar a la investigación. Lamentablemente en Bolivia no hay investigación, no se investiga, ni en las universidades se investiga. La mayoría de los inventos, o claro, de los grandes inventos, prácticamente en el último tiempo han surgido en las universidades. Facebook era un proyecto de una universidad, ¿no? Y claro, pues las, la universidad, la academia, los SEAs, tienen que ser sinónimo de investigación. Hay que incorporar la investigación en
Hay que enseñarle a los estudiantes a investigar para que puedan resolver problemas puntuales. ¿Ya? Porque si queremos desarrollar productos, si queremos desarrollar propiedad intelectual, es con educación y es con investigación. ¿Ya? Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema es de que el mercado exige, hace rato yo les mostraba unos cuadros de qué es lo que piden las empresas, qué tipo de profesionales piden. Claro, no es nomás pedir, ¿no? No es que las empresas, yo necesito este tipo de personas, por favor, formen a ese tipo de... No, la universidad o la empresa tiene que invertir en la universidad. Las empresas tienen que invertir en la universidad. La universidad o la academia, si ustedes quieren, no tiene la forma de monetizar su investigación sin la industria. Entonces, ¿cómo tendría que funcionar y cómo funciona en la mayoría, en los países más grandes? Las instituciones académicas investigan, desarrollan. Hay instituciones bastante reconocidas, por ejemplo, el Tecnológico San Juan de Tupiza ha sacado muchos profesionales, son bastante requeridos acá en el medio, ¿no? Conocen ferias, van muchos empresarios y buscan esas novedades que ofrecen en sus ferias, ¿no? Entonces, la universidad tendría que desarrollar investigación, la universidad tendría que proponer productos, ¿no? Fruto de esas investigaciones. Entonces, la industria tendría que comprar, ¿no? Esas patentes, esa propiedad intelectual de las universidades para que la empresa con esos procedimientos, con eso que se ha investigado, pueda desarrollar productos y venderle al mercado. Porque las empresas, si bien muchas intentan incorporar departamentos de investigación, desarrollo, sí, pero no todas pueden realizar la investigación. Entonces, necesariamente la academia tiene que hacer ese trabajo. Y como en Bolivia no se hace mucha investigación, los resultados que tenemos son esos, ¿no? Y tenemos que estar conscientes que pues invertir en educación es tener una estrategia a largo plazo. Y es lo que no gusta a los políticos, ¿no? Porque los políticos buscan votos y los votos se consiguen en el corto plazo, ¿no? Si queremos invertir en educación, tiene que ser en una estrategia a largo plazo, tomando en cuenta, proyectando 5, 10, 15, 20 años. O sea, no es una tarea fácil, o sea, no es que un gobierno pueda venir y resolver los problemas de Bolivia, porque si se resuelve la educación, si mejora la educación, los resultados se van a ver de aquí a unos 5 años, 6 años. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros ahora mejoramos la educación en primaria, mejoramos la educación en secundaria, mejoramos la educación en los centros de educación alternativa, pero esa mejora puede tardar en 3, 5 años, ¿no? Después de esos 3, 5 años, muchos se van a empezar a insertar al mercado laboral. Y se van a insertar a este mercado laboral gente más preparada, con mejores competencias. Entonces van a hacer mejor su trabajo, van a ser más eficientes, van a hacer que las empresas sean más rentables. Y fíjense, va a ser toda una cadena, ¿no? Es toda una cadena. Eh, pero eso es pensando en el largo plazo. No vamos a poder resolver y cambiar la educación de hoy para mañana o para el año, no. Esto es porque se requiere un arduo trabajo, ¿no? Y es que tenemos que estar conscientes ahora que el contexto es totalmente diferente, ¿no? La tecnología ahora nos permite ahorrar mucho dinero, mucho, pero mucho dinero. Y no necesitamos estar desplazándonos de un lugar a otro
si podemos utilizar la tecnología. No sé si usted, prof, sabía que en la actualidad se puede transferir dinero desde, desde nuestra banca móvil hasta 50.000 bolivianos y no nos cobran nada. Por Tigo Money nos cobran una comisión, por Western Union nos cobran una comisión, pero por nuestra banca por internet gratis. Y a través de la banca móvil puedes pagar teléfono, agua, luz, gas, el colegio de tus hijos, lo que quieras. Pero si no sabes hacerlo, vas a tener que ir a todos los lugares a desplazar, ¿no? Es, eh, las cosas están cambiando, ¿no? Están cambiando drásticamente. Y los negocios tienen que entender esta situación. Y las personas también, porque tienen que estar preparadas para el futuro y tienen que desarrollar ciertas competencias que les permitan enfrentar ese futuro. Ahora, ¿no? O antes, ¿no? En realidad, antes, cuando con dos brazos y dos piernas y la fuerza bruta, podías conseguir pan, puedes conseguir comida, ¿no? Si vos estabas sano, tenías dos brazos, dos piernas, podías conseguir trabajo fácilmente, como peón, como albañil, como utilizando la fuerza bruta. Eso era fácil. Pero ¿qué es lo que sucede? La tendencia, eso ya no va a ser así. En el futuro ya no es tan necesario la fuerza bruta. Ya necesitas competencias. Fíjense, las competencias se han convertido en la divisa global del siglo XXI. Sin una inversión adecuada en las competencias, las personas languidecen al margen de la sociedad. Si ahora no desarrollas competencias que te faciliten la vida, vas a tener una vida muy complicada. Porque ahora ya no se necesita tanto la fuerza bruta, se necesitan habilidades y competencias ligadas al conocimiento. Por eso se dice que el progreso tecnológico no se traduce en crecimiento económico. Y los países ya no pueden competir en una sociedad mundial basada cada vez más en los conocimientos, ¿no? Por eso es importante que empecemos a diferenciar, ¿no? Entre aquellas habilidades que son necesarias para el mercado laboral. Entonces, las personas deben desarrollar habilidades profesionales o competencias profesionales. Normalmente las competencias o las habilidades técnicas, las duras, se les trabaja en las instituciones académicas, en los centros de educación alternativa en este caso, porque ahí se les brinda el conocimiento técnico, ahí se les enseña el pensamiento matemático, el manejo de softwares, todo lo relacionado a su especialidad. Pero son habilidades duras, que es necesario, ¿no? Que sepan. Pero ahora el mercado no valora solamente las habilidades técnicas. El mercado ahora valora habilidades interpersonales, habilidades que tienen que ver con la afectividad, con el liderazgo, con la negociación, con la actitud de servicio. Y ese tipo de habilidades, si se dan cuenta, no se las trabaja en los centros de educación. No se los trabaja. Las personas necesitan.
Nos hemos concentrado tanto en las habilidades duras, en las habilidades técnicas, que hemos descuidado por completo prácticamente las habilidades interpersonales. Hay gente, hay jóvenes que no son capaces de comunicarse. Hay gente que tiene aversión al público, que se ponen nerviosos, no pueden hablar en público. ¿Ha pasado lo mismo? No, porque esto es general. ¿Se han dado cuenta que los ingenieros de cualquier ingeniería, sea ingeniero civil, ingeniero en minas, ingeniero comercial, ingeniero, cualquier carrera de la ingeniería, se concentran en habilidades técnicas? Ya saben hacer cálculos, dibujos buenísimos, ¿no? Porque tienen habilidades técnicas. Pero vos hablas con un ingeniero y tiene dificultades para poder interrelacionarse con las personas. No saben comunicarse. Pedirle un reporte a un ingeniero, uff, les cuesta escribir. No pueden hacer, ¿no? Clarito, a ver, uno se pone a pensar a un ingeniero y ya tiene un modelo más o menos de cómo es un ingeniero. Es que nos hemos concentrado demasiado en las habilidades técnicas. Hemos descuidado las habilidades interpersonales. En el mundo actual, en el mundo actual, importan mucho las habilidades interpersonales. Las empresas están tomando decisiones para poder contratar personas en función de habilidades blandas, en función de las habilidades interpersonales. Porque las habilidades técnicas se las pueden aprender, se las pueden aprender. Por eso estudian 3 años, un año o 2 años en una carrera. Ahí se aprende esas habilidades técnicas. Pero las habilidades blandas, las habilidades interpersonales, o sea, ¿cómo le vas a cambiar el hábito a una persona? Es muy difícil. Pero fácilmente le puedes enseñar a realizar un procedimiento automático, por ejemplo. Por eso es que las empresas prefieren contratar a gente que tenga más desarrolladas sus habilidades interpersonales, porque las habilidades técnicas se las pueden pulir, se las pueden mejorar, pero cambiar el comportamiento, la personalidad y la actitud de una persona no es una tarea fácil. Entonces, esto es un resumen de lo que hemos estado hablando. Prácticamente desde los años 70, 80, ha habido un cambio de este enfoque en el ámbito laboral. O sea, a partir de 70, 80, se empezó a reconocer que el simple hecho de que tengamos conocimientos teóricos no era suficiente para tener éxito en el mundo laboral. Con solamente la teoría no vamos a poder llegar muy lejos. Y claro, o sea, para que una persona pueda alcanzar cierto éxito en el ámbito laboral, necesita desarrollar tanto habilidades duras como habilidades blandas, ¿no? O sea, un chef, una persona que estudia gastronomía en un SEA, tiene que saber cocinar, ¿no? O sea, es algo que por algo ha estudiado, por algo es chef, tiene que saber cocinar, una habilidad dura. Pero las habilidades blandas ayudan a relacionarnos con los demás, tener comunicación efectiva, asertiva, para crear cohesión, sinergia en el equipo de trabajo y así poder compactarlas con las habilidades técnicas para lograr los objetivos de la institución o de la empresa. Cuando nosotros contratamos a un chef, puede ser el mejor chef si quieren de la ciudad, capísimo para cocinar. Pero ¿qué pasa? Si este chef no sabe trabajar en equipo, no sabe coordinar con sus trabajos, no sabe tratar a sus compañeros de trabajo,
Olvídense, se puede ser el mejor, pero si carece de habilidades blandas, si carece de habilidades blandas, se va a pelear con sus colegas, se va a pelear con el jefe, se va a pelear con todo el mundo, si no tiene una buena actitud, ¿no? Entonces, por eso es importante comprender la importancia de las habilidades blandas. O sea, el hecho de que una persona sea creativa, que tenga esa capacidad de adaptarse al contexto, de que tenga un pensamiento crítico, de que tenga voluntad de aprender, de que pueda comunicarse, de que pueda ejercer el liderazgo, de que pueda ser empático, de que pueda resolver problemas. O sea, ¿cómo le enseñamos a los estudiantes a que tengan un pensamiento crítico? ¿Cómo le enseñamos a trabajar en equipo? ¿Cómo les enseñamos a que sean líderes? Y eso es lo que se descuida prácticamente en los centros educativos. Nos concentramos en habilidades blandas, perdón, en habilidades duras, pero para trabajar no son suficientes las habilidades duras. Necesitamos de habilidades blandas también, ¿no? Ahora, si nos vamos a meter un poquito más de lleno en las competencias profesionales, pues para poder desarrollar competencias profesionales sobre la base de la socioformación, del saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser, necesitamos diferenciar las competencias o los diferentes tipos de competencias que se manejan en la formación basada por competencias, ¿no? Es que existen competencias básicas, aquellas que son fundamentales para vivir en la sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito. Normalmente las competencias básicas se las desarrolla en la escuela. Ahí aprendes a sumar, a contar, a leer. Son competencias básicas. Aquí todo el mundo necesita saber contar, ¿no? Todo el mundo necesita leer, necesita saber leer. Son competencias básicas. En el ámbito laboral se habla de competencias genéricas y se habla de competencias específicas. Las competencias genéricas normalmente son aquellas que permiten, ¿no?, a las personas desempeñarse en alguna disciplina, ¿no? Es decir, aquellas competencias que les sirven a diferentes ramas, a diferentes ocupaciones. La mayoría de las profesiones, por ejemplo, necesitan gente que sepa trabajar en equipo. Un médico tiene que saber trabajar en equipo. Un jugador de fútbol tiene que saber trabajar en equipo. Un cajero en un banco tiene que saber trabajar en equipo. Son competencias genéricas, aplicables a varias ocupaciones, ¿no? Pero existen competencias específicas, puntuales. Estas son aquellas que están directamente relacionadas a la profesión. Una competencia específica de un chef es cocinar, tiene que hacerlo. Y acá ustedes tienen un pequeño ejemplo de cómo se puede trabajar estas competencias, ¿ya? Navarro y Villanueva nos hablan de las competencias profesionales, nos dicen que son un conjunto de capacidades, aptitudes y habilidades para cumplir roles y desarrollar situaciones de trabajo a los niveles requeridos para un empleo. Las competencias profesionales se dividen o se clasifican en dos: competencias genéricas y competencias específicas.
Las genéricas, habíamos dicho, que son actitudes recomendables para el ejercicio de una profesión concreta, ¿no? En cambio, las competencias específicas son habilidades y destrezas que están directamente relacionados con una ocupación, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos. Estas competencias han sido trabajadas para el técnico superior en turismo, para un guía de turismo. Una competencia genérica para un guía de turismo es la orientación al cliente. Así como un cajero tiene que tener orientación al cliente, un camarero tiene que tener atención al cliente, el guía de turismo también. Es una competencia genérica aplicable a varias profesiones. El guía de turismo tiene que tener esa orientación al cliente, ese deseo de ayudar o servir a los clientes. El guía de turismo tiene que desarrollar, ¿no?, sus interrelaciones. Tiene que tener una red de contactos sólida. Tiene que saber trabajar en equipo. Tiene que saber colaborar con sus compañeros. Tiene que ser creativo, ¿no?, para poder ofrecer los servicios turísticos que comercializan a través de una agencia de viajes, por ejemplo, ¿no? Los guías de turismo tienen que saber manejar riesgos, tienen que saber manejar la preocupación por el orden, la calidad, el seguimiento al control del trabajo. Estas competencias las tienen que desarrollar, ¿no? Y fíjense, estas competencias, por lo general, se descuidan un poco, ¿no? Estas competencias genéricas están relacionadas bastante con las habilidades blandas, que no se desarrollan tanto en los centros educativos. Donde sí se concentran son en las competencias específicas. Un guía de turismo tiene que saber organizar itinerarios. Un guía de turismo tiene que saber manejar idiomas. Tiene que saber diseñar y organizar circuitos, rutas. Y tienen que saber acompañar, asistir, asesorar a los grupos. Entonces, tener conocimientos generales, específicos sobre la cultura, el arte, la historia, el medio natural, la geografía de la zona, entonces cosas son habilidades que tiene que desarrollar el guía de turismo. Raúl, ¿está por ahí Raúl? Sí, dicen, estoy. Muy bien. ¿Sabe Raúl? Para poder desarrollar la formación basada en competencias, tenemos que saber identificar estas competencias genéricas y estas competencias específicas para cada una de la oferta que nosotros hacemos. Entonces, pero ¿dónde normalmente nos concentramos, Raúl, actualmente en los SEAS? ¿En las competencias genéricas o en las competencias específicas? Está sin micrófono, ¿no?
Imagino que está teniendo problemas con su micrófono, Raúl. Bien, seguimos. A ver, para, para empezar a hablar de las competencias, tenemos que partir identificando, ¿no? Tanto las competencias genéricas como las específicas. ¿Para qué? Para que en función de eso se pueda trabajar un perfil de ingreso, un perfil intermedio, un perfil de egreso y un perfil profesional. Muchas veces se confunde el perfil de egreso con el perfil profesional. Eh, las instituciones académicas como los centros de educación alternativa, pues tienen que definir un perfil de egreso, no tienen que definir un perfil de egreso. Vamos a ver. Ok. Para cada, para cada oferta, para cada curso que se ofrece, pues se necesita, ¿no?, identificar las características necesarias que se requieren para poder hacer para poder empezar con ese curso. Entonces, tenemos que definir un perfil de ingreso, tenemos que definir un perfil intermedio y tenemos que definir un perfil de egreso, ¿no? Y para poder trabajar en todo esto, necesitamos identificar todas esas competencias. Entonces, cuáles van a ser las competencias a las que va a apuntar, por ejemplo, el perfil de egreso? Y de ahí es donde se va a desprender. Por ejemplo, acá en el caso de estas competencias genéricas y competencias específicas. El estudiante que elige esta carrera, que quiere ser guía de turismo, tiene que desarrollar estas competencias, las genéricas y las específicas. Ahora, estas competencias, pues, se van a desarrollar a partir de un conjunto de actividades que puedan evaluar y medir las destrezas, los conocimientos, ¿no? Y el componente actitudinal. Porque ahora, si se dan cuenta, se evalúa así. Ya no solamente tengo que evaluar al estudiante cuando ya estoy con el enfoque por competencias, no solamente lo evalúo si es que sabe o no sabe. Es uno de los parámetros que hay que tomar en cuenta. Hay que evaluarlo también si puede utilizar esos conocimientos prácticos resolviendo un ejercicio, resolviendo un caso práctico. Y asegurarnos de que tenga esos conocimientos, de que sepa poner en práctica esos conocimientos, pero lo haga en el marco de la ética, con responsabilidad, ¿no? Aquí ya no se trata tanto de obtener una nota, ¿no? Sino de alcanzar una competencia, ¿no? Si el estudiante logra una competencia,
Ya, ese es el objetivo. El objetivo no es de que saque 100 sobre 100, es de que alcance la competencia, ¿no? Entonces, pues para poder implementar la formación basada por competencias, se requiere hacer un cambio estructural, ¿no? En donde pues se involucre a todos los actores. Para poder formar profesionales del futuro necesitamos reunir a los empresarios, a ver qué dicen, a los profesionales, a ver qué dicen, a los especialistas del área, ¿no? Y no a cualquiera, ¿no? O sea, se necesita de gente que por lo menos tenga pues 10 años de experiencia, que conozca del sector. No vamos a trabajar con una persona que recién se ha insertado al mercado laboral y que está aprendiendo, ¿no? O sea, como esto me has dicho que es para el largo plazo, se necesita eh, trabajar muy bien, ¿no? Entonces, de las competencias es que se van desarrollando todos los contenidos y todas las asignaturas, ¿no? Lamentablemente, muchos han entendido de que implementar un modelo basado en competencias es simplemente cambiar la forma en cómo se planifica, incorporar estos tres elementos y ya, no, o sea, es un cambio estructural, ¿no? Es un cambio estructural que involucra a todos los actores y definiendo las competencias que son necesarias. Ahora, esas competencias pueden variar y por tanto pueden sufrir actualizaciones también, ¿no? Entonces, implementar una formación basada por competencias en el sistema educativo actual es muy complejo, ¿no? Tendríamos que hacer cambios, pero, pero es posible, ¿no? Es posible hacer este tipo de cambios, ¿no? Simplemente los centros educativos tendrían que cambiar desde la planificación los contenidos, orientarlos hacia las competencias, porque lo que importa ya no serían las asignaturas, ya no serían los módulos, eso, porque algunos piensan que implementar un modelo de formación por competencias es simplemente incorporar los contenidos conceptuales, a contenidos actitudinales y los contenidos, eh, claro, el saber hacer y el saber convivir, por ejemplo. Es simplemente incorporar eso, no, o sea, es algo mucho más amplio que implica hacer un cambio total en todo el sistema. Pero para eso necesitamos identificar primero cuál es el perfil de egreso, a dónde queremos apuntar, cuál es el perfil intermedio y cuál va a ser el perfil de ingreso, ¿no? Pero todas estas tres, no hablo tanto del perfil profesional porque eso ya es cuando la persona egresa y se inserta al mercado laboral y ahí es donde se forma o termina de formarse. Las instituciones académicas llevan hasta el perfil solamente, ¿no? Pero antes de entrar y profundizar más sobre esto, no sé si se entiende, Raúl, acerca de las competencias genéricas y específicas, ¿no? ¿Está por ahí, Raúl? Estoy. Yo me voy anotando algunas cosas porque me gusta que tengo que volver a escucharlo
Y tengo aquí, por ejemplo, en las competencias genéricas, donde dice que se tiene que permitir el desarrollo de las disciplinas en cuanto a la ocupación y el trabajo en equipo, ¿no? Y Sí. las específicas que están más relacionadas a la formación de lo que se tiene que hacer en lo es decir, ya en el área a desarrollar la actividad profesional como tal, ¿no? Yo en este sentido iba reflexionando algunas veces que a nosotros mismos tal vez nos falta desarrollar nuestras competencias genéricas en cuanto a la creación empática con nuestros propios estudiantes y al mismo tiempo brindarles un poco el saber desarrollar esa habilidad, que lo que usted decía que es justamente lo que a veces más cuesta, ¿no? En cambio, las otras actividades de saber, digamos, hacerlo más específico en cuanto está relacionado a la profesión como tal, por ahí se lo hace, se lo desarrolla, pero tenemos, nosotros mismos, digamos, tenemos experiencias bastante fuertes con eso, ¿no? Por ejemplo, yo cuando voy a un negocio me gusta que me pregunten, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Y qué deseaba? ¿En qué le puedo ayudar? ¿No? Un sentido de un relacionamiento más humanitario, lo llamo yo. Y la diferencia es que cuando uno se acerca a otro lugar donde uno se acerca, mira y se acerca el vendedor y te dice, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué va a llevar? Si va a comprar, pregunte. Y si no, bueno, y uno ahí lo nota en esa cosa tan sencilla la diferencia, ¿no? Y también pasa lo mismo a nivel profesional, realmente, ¿no? Y cuántos desafíos tenemos en ese sentido que aprender nosotros mismos para poder, desde el desarrollo empático con nuestros estudiantes, poder ir desarrollando esas capacidades, ¿no? No sé si he logrado captar o me he desviado. No, 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 no. Está claro, Raúl. Y fíjese, sí, mira, con lo que usted comenta en el ámbito profesional, eso me hace recuerdo, ¿no? A una odontopediatra, una especialista muy reconocida, Ujú. pero que tenía un carácter bárbaro. Entonces, un odontopediatra es un especialista que atiende los dientes de los niños, de los pequeños, ¿no? Por eso es pediatra, Claro. ¿no? Odontopediatra. Ujú. Porque los niños por lo general tienen pues ciertas dificultades, ¿no? O sea, no quieren ir al dentista porque les van a hacer doler y no quieren. Claro, ajá, así es. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con esta odontopediatra? Una vez llevamos a los niños allá, les revisaron y o sea, la señora expertísima sabía lo que tenía que hacer, pero no tenía un buen carácter, Ahí ¿no? está. Mm. Y ¡pum! Les hacía doler y los niños ya no querían volver. No, que no, y que no, y que no, y que no. Ya no querían más volver a visitar. Entonces les genera un trauma. Dice, "Pucha, pero ella es especialista, ha estudiado, pero, Ah, pero no sabe tratar a las personas. Entonces, de ahí, con esa experiencia, visitamos otro odontopediatra, un varón esta vez. Y fíjense, y ahí te das cuenta el trabajo la profesional, ¿no? diferencia. Ajá, Lo primero que claro. hizo es sentar a la niña y le dijo, a ver, le empezó a hablar. Fue empático, como usted decía. Le empezó a Ujú. hablar, le empezó a preguntar algunas cositas, le dijo que abra su boca y simplemente le vio, le regaló una estrellita, le regaló un cepillo dental
eres una muy buena estudiante, eres muy buena niña, te voy a regalar esto y te voy a dar una estrellita, pa, y le da la estrellita, ¿no? Y le muestra su herramienta y dice, mira, esta es mi abejita, le dice, "Rrr", y le hace sonar, esta es mi abejita. Y pues el doctor dice, ok, creo que tardó unos 15 minutos. Está bien, le dice, mira, bueno, una niña muy educada. Y pues hoy día solamente vamos a hacer eso. ¿Y cómo? No, no le van a tapar, no le van a ver. No, porque hoy día lo único que he hecho ha sido entrar en contacto con el paciente, empezar a interactuar para que confíe en mí. Y la paciente está entusiasmada y quiere venir la siguiente, va a venir mañana. Entonces ya mañana empezamos con el trabajo. Entonces ahí uno se da cuenta el trabajo profesional que tiene, que posiblemente uno dice, pero no, no tiene nada que ver con lo que ha estudiado, con ser médico, pero es que necesita Claro. competencias genéricas, ¿no? Mm. Que le permitan hacer mejor su trabajo. Entonces al día siguiente va la niña con esa predisposición de escuchar, ya se ha ganado su confianza, ya no le hace doler, ya le habla, y ya no hay ese trauma, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que las competencias genéricas juegan un papel muy importante, que no solamente se Importante. necesitan de las competencias específicas, Ah, ¿no ve? Entonces, sí. sí, Raúl, adelante. No, estoy interrelacionándome con usted. No he cortado mi micrófono nada más. Ah, ya, está bien, está bien. Entonces, Raúl, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto igual lo voy a subir a la plataforma, ¿no? Pero tal vez podamos hacer un pequeño análisis, ¿no? Acerca de las competencias generales y las competencias específicas. Según su criterio como profesional, o sea, ¿cuáles serían las competencias generales que se requieren para su profesión y cuáles serían las competencias específicas de su profesión? Claro, las generales en realidad estarían relacionadas con las, digo yo, ¿no? Con las genéricas, porque eso me lleva a empezar con la empatía de los estudiantes o los participantes y ya lo específico. En mi caso, digamos, bueno, yo no estoy con áreas técnicas, pero de todos modos es un área que hay que trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando con el área digital, que se tendría que trabajar mucho acerca de, digamos, de no tenerle miedo a la tecnología especialmente, ¿no? Y saberla utilizar, digamos, en bien de lo que vayamos a ir conociendo y con lo que sea el proyecto de vida que se tiene que ir desarrollando más adelante, porque en realidad eh, la gente que viene a formarse con uno es la gente que tiene mucho futuro por delante y ellos tienen que saber, si bien, digamos, no les ayudamos o no les ayudemos a resolver como tal los problemas, pero tienen que por lo menos comprender cómo ir resolviendo y ayudándose de la misma tecnología como tal, ¿no? Bueno, eso es lo que me ayudó a reflexionar con lo que fuimos viendo el tema así con lo general y en lo específico, ¿no? Ahora, en cuanto a la relación, tal vez con esto me voy a desviar un poquito. Estaba pensando aquí en el área del sector donde nosotros nos desarrollamos, como sea Tata Endi y sobre todo en el área rural. Hace falta mucho, mucho, mucho el tema de esto de, ¿cómo se llama? De poder crear la empatía en la gente. Yo le quiero dar un ejemplo, ¿no? Cuando a veces yo voy viajando así de un lugar a otro,
veo que hay personas que ya nos conocemos de qué sirve, pero a veces están esperando en la ruta a ser llevados por alguna movilidad, pero yo los veo mirando, dándole la espalda a la carretera. Y yo digo, ¿qué pasará? ¿Por qué es así? ¿No? Y claro, a mí me gustaría que estén mirando con la carita a la carretera para que uno de paso le saluda o por lo menos le dice dónde va, hasta dónde quiere llegar, pero no. Y lo mismo pasa, digamos, en que las personas a veces les cuesta eso que usted decía, me gusta mucho porque a la gente le gusta, le falta mucho sociabilizarse. O sea, tienen miedo a hablar, tienen miedo a hablar en público, por ejemplo. Eso más relacionado con el trabajo que yo realizo, que es comunicación y lenguaje, sobre todo, que se trata de relacionarnos, ¿no? Y yo le insisto mucho a la gente de que nos tenemos que relacionar y que no tenemos que tener miedo, pues, de equivocarnos. Y que si bien hay personas que saben otro idioma, que son de culturas diferentes, que no tienen por qué sentirse acomplejados o ser menos, porque en realidad saber dos idiomas o ser de otra cultura es pues una riqueza enorme, ¿no? Porque el hecho de compartir nuestra riqueza cultural al no ser la misma de los otros, bueno, uno lo está compartiendo, pero al mismo tiempo también nos estamos enriqueciendo de la otra cultura, ¿no? Y qué lindo eso de que dos personas o tres personas de diferentes culturas podamos compartir y que al mismo tiempo podamos ver la gran riqueza que hay ahí y lejos de ser una pobreza. Tal vez esto a veces yo lo pienso así y la vez pasada, justo en las clases anteriores íbamos hablando así con la gente, le digo, a veces nosotros creemos que nuestro idioma, por ejemplo el guaraní, no lo tenemos que hablar porque nos han estropeado tanto que nos han enseñado y nos han creado la conciencia de que nuestro propio idioma, nuestra propia cultura no vale para nada y eso no es así. La comunicación como tal siempre tiene un gran valor y entonces eso es lo que tenemos que valorar y no tenemos por qué tener miedo al hablar otro idioma, equivocarnos, porque todos nos equivocamos, le digo, ¿no? Yo aprendí mucho de lo que usted nos ha enseñado, por ejemplo, de los ejemplos de la anterior clase, cuando decía de un ave, de un pez y del mono que podían subir al árbol. Claro, pero cada uno es pues especialista de donde es, ¿no es cierto? Y lo mismo, entonces, me pude hacer entender por suerte con las personas y después parece que eso nos ha ayudado a romper un poco más el hielo. Bueno, esto le cuento porque así nos cuesta poder ir rompiendo los hielos y haciendo que nosotros mismos como bolivianos nos valoremos y nos querramos, ¿no? Y sobre todo, a veces estamos mal acostumbrados, yo les decía eso, ¿no? De que a veces nosotros valoramos a una persona que viene de afuera, pero al hombre que trabaja todos los días cerca nuestro y que está sucio, transpirado, a veces hasta nos apartamos de él y eso nunca debe ser así, cuando deberíamos de valorar al contrario, ¿no? Si uno tiene a veces olores por lo que trabaja, qué rico olor, ¿no es cierto? Porque no es un olor en vano, no es un olor del vicio, es un olor del sacrificio, del trabajo, del esfuerzo que se hace para sobrevivir. Bueno, esas cosas, profe, perdone que si me desvíe del tema. No, 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 está bien, Raúl. Es más, el hecho de que podamos, ¿no?, desarrollar ciertas competencias genéricas o específicas, como por ejemplo el tema del guía. El idioma es algo vital, ¿no? Aquellas personas que hablan dos o tres idiomas, que son trilingües o bilingües, por ejemplo,
tienen mayores facilidades, por ejemplo, para tener una comunicación efectiva, ¿no? A otros les cuesta hablar. Entonces, hay que ser conscientes, ¿no? En la medida que las personas sean conscientes de que lo que tienen les va a ayudar mucho en en su desempeño laboral, por ejemplo, ¿no? Claro, Es, o sea, eso va a hacer que inclusive pueda crecer. Por ejemplo, imagínense, hay personas que tienen esa facilidad para poder hablar un nuevo idioma. Hay personas que no. Pero aquellas personas que hablan quechua, guaraní, español, enseñarle a hablar inglés, por ejemplo, porque tal vez tienen esa tendencia. Pues, ¿qué pasa si vos le das una herramienta más? Le das el idioma más. Entonces, eh, una persona que ustedes se van a dar cuenta, aquellos que se van al extranjero valoran mucho, recién se dan cuenta del valor y de la riqueza que nosotros tenemos aquí en Bolivia. Entonces, mientras más conozcas, te vas dando cuenta de más cosas. Entonces, un guía que ya esté dominando un idioma nativo, un idioma extranjero, empieza a valorar más lo suyo, ¿no? Y además, a través del idioma puede comunicarse con otras personas de otros países y le puede mostrar y puede interactuar y puede hacer respetar también a las personas. Porque es lo que sucede, por ejemplo, a veces los turistas desconocen el idioma guaraní o el idioma quechua y empiezan a sacar fotos, ¿no? Empiezan a hacer sentir mal a las personas nativas. En cambio, un guía que habla quechua, que habla guaraní, que también habla inglés, puede mediar y le puede explicar y decir en su idioma al extranjero que lo que está haciendo no está bien. Y también le puede explicar a la persona del lugar en su propio idioma. Y fíjense cómo mejora todo eso. Porque a veces es muy difícil que un extranjero se comunique con un nativo. Pero si tienes un nativo que habla el idioma del lugar y también el idioma del extranjero, entonces vos puedes acercarlos más todavía, ¿no? Y aprovechar todo eso para pues mejorar la experiencia y que visite los lugares y todo eso. Entonces, siempre se puede desarrollar las competencias que se identifican en alguna zona, pues si son bien trabajadas y desarrolladas, van a hacer de que el lugar, ¿no? Pueda mejorar sus condiciones. No solamente las condiciones de vida, sino, o sea, las condiciones en general, ¿no? Pero eso es trabajando entre todos los actores involucrados. No es solamente que el docente, no es solamente que el director o el ministerio, no. O sea, la sociedad exige algo, los empresarios exigen algo, y pues para poder resolver los problemas de una sociedad, necesitamos sentarnos y empezar a definir cuáles son nuestras prioridades y hacia dónde vamos a apuntar, ¿no? Entonces, de esto es que vamos a seguir hablando, vamos a seguir desglosando el tema de las competencias. Por hoy vamos a quedar acá, pero mañana tenemos que continuar. Y tenemos que continuar con el rol que tiene que cumplir el docente en la formación basada por competencias. O sea, ¿cuál va a ser ese rol? Y de eso vamos a hablar mañana, Raúl. ¿Ya? ya, ya dice. Ok, Raúl, por hoy vamos a quedar acá, a menos de que tenga alguna inquietud o algún aporte que quiera realizar. No solamente esto que yo le decía, algo que usted también lo marcaba recién, cuando la gente a veces sale, por ejemplo, del sector donde estoy trabajando ahora, salen a Santa Cruz y los que ya están más tiempo allá se dan cuenta de la importancia de valorar su idioma y de saber manejar bien también los dos idiomas, ¿no? Y en ellos se nota ese interés por empezar a manejar mejor, empezar a escribirlo, tanto el castellano y tanto también el guaraní. Y también toman interés. La cercanía parece que de Santa Cruz les llama la atención, la cercanía con el Brasil, y algunos aparecen con expresiones en portugués. Así que ya ahí a uno le ponen pues entre la espada y la pared, ¿no?
porque ellos ciertamente te traen otras iniciativas de querer pues, seguir profundizando y bueno, lo único que uno tiene que hacer bueno, por lo menos lo que yo hago es, digo, hay que buscarse algunos videos que nos puedan ayudar y también ayudarse en el tema del YouTube con algunas expresiones que nos pueden ayudar y también empezar a practicar con la escritura y también la pronunciación, ¿no? Porque cualquier rato estamos por allá y lo necesitamos, ¿verdad? Así como usted lo plantea. Y todas esas cosas creo que nos hace falta a todos tener esa apertura y no encerrarnos donde estamos solamente viviendo. Pero las personas que no han salido todavía, bueno, pues cuesta un poquitito más, dicen. Tal cual, Raúl. Así es, así es. Bien, bien, Raúl. Pues siempre es un gusto poder conversar con usted y pues mañana vamos a continuar con la clase. Gracias, Licen, que tenga un bonito descanso. Igualmente, hasta mañana, Raúl. Hasta mañana, Licen.